Bien, buenas noches a todos. Continuando con este ciclo de microvideos relacionados con el curso de contabilidad gubernamental. En la clase anterior estamos viendo los métodos de evaluación para registrar los hechos económicos, ¿no? Yo les había comentado en la clase anterior que todo esto de la contabilidad finalmente se resumía en concentrarte en los hechos económicos, ¿ya? Acá no había nada de temas como que facturas, como que plan de cuentas, debe haber. Temas técnicos en realidad no entraban para construir toda esta temática de la contabilidad, ¿no? Básicamente ustedes tenían que concentrarse en reconocer el hecho económico y reconocerlo ya sea como un activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto. Esa era la primera fase. La segunda fase era darle un valor de medición, ya sea costo histórico, valor razonable, costo de reposición, costo amortizado, el costo que ustedes eligieran para que esa información finalmente sea útil para la toma de decisiones. Esa era la segunda fase. La tercera fase era presentar los hechos económicos dentro de los estados financieros y la cuarta fase era justamente revelarlo. En realidad, toda la contabilidad se resume a eso. Si bien es cierto, en las literaturas académicas, cada vez que asistimos a algún tipo de curso de capacitación en contabilidad, eh, siempre vemos una serie de temáticas contables, ¿no? ¿Qué curso de asistente contable, qué curso de practicante contable, qué curso de normas internacionales de contabilidad? No sé, distintos cursos, ¿no? Relacionados justamente con la contabilidad. Pero finalmente toda la contabilidad se resume en un mapa. Este mapa está conformado por cuatro fases, ¿no? Ver el hecho económico, definirlo, si es un activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto, darle un valor de medición, el que ustedes elijan, el que les sea más útil para ustedes, ya sea costo histórico, valor razonable, costo de reposición, valor de uso, costo amortizado, el que fuera, pero que sea útil para ustedes, presentarlo en los estados financieros, que era la tercera fase, y revelarlo en los estados financieros. Finalmente, para asegurarse que todas esas fases en orden les sirva para tener una información útil para medir el rendimiento financiero de la entidad, traía consigo una serie de matices, como son las características cualitativas y las restricciones a la información. Es decir, estas características de comparabilidad, verificabilidad, representación fiel, relevancia, materialidad, costo de beneficio. En realidad, una serie de características cualitativas, pero que finalmente servían de filtro o aseguraban que la información que ustedes habían captado de los hechos económicos les iba a ser útil para la toma de decisiones. ¿Ya? La contabilidad, en realidad, gira en base al razonamiento que les acabo de mencionar, en base a esas cuatro variables. Si ustedes tienen claro esas cuatro variables, saben cómo reconocer un hecho económico, cómo definirlo, cómo medirlo, cómo presentarlo y cómo revelarlo, sobre esa base ustedes ya tienen que estudiar las demás normas internacionales de contabilidad, ¿no? Como es la NIC 12 de inventarios, la NIC 16 de propiedad, planta, equipo, o de propiedad de inversión, NIC 17 de propiedad, planta, equipo, instrumentos financieros como cuentas por cobrar, cuentas por pagar, y qué sé yo, ¿no? Una serie de hechos económicos importantes, se podría decir, en el desarrollo de la actividad de cada entidad. Pero si ustedes no parten de esa base, de primero estudiar la mayor cantidad de hechos económicos, definirlo, medirlo, presentarlo y revelarlo, estaríamos dando vuelta en toda la teoría contable, ¿ya? Después, evidentemente, que para que ustedes hagan esa labor de identificar hechos económicos, de medirlos, presentarlos, revelarlos, evidentemente hacen uso de técnicas, ¿no? De técnicas de registro. Y ahí entran a tallar recién el plan de cuentas, el debe, el haber, asientos contables tipos, sistemas de información como es el SIAP o cualquier sistema contable que finalmente les ayuda a procesar el balance de comprobación y les da los estados financieros básicos, ¿no? Pero finalmente el plan de cuentas, un sistema contable, solamente sirve de herramienta complementaria a la base que ustedes ya han estudiado, ¿ya? Entonces justamente todo este curso que hasta el momento venimos realizando, se trata de eso, de estudiar el centro, el núcleo, la doctrina contable, ¿no? O sea, ¿qué es lo que buscamos finalmente con la contabilidad? Que es medir el rendimiento financiero y económico de una entidad. Entonces, en el transcurso de estos videos, hemos visto una serie de matices que me ayudan justamente a captar la información económica y financiera de la entidad que me sirva para plasmar en los estados financieros y me sirve de utilidad para tomar decisiones, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, nosotros medimos el rendimiento financiero de la entidad a través de estos estados financieros básicos, como es el estado de situación financiera, el estado de gestión, estados de cambio de patrimonio y el estado de flujo efectivo. Estas tres primeras, evidentemente, tienen una pequeña peculiaridad que son construidas sobre el principio de devengado, es decir, registran las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos, patrimonio en el momento en que éstas ocurren, en el momento en que los hechos económicos ocurren. Sin embargo, en el caso de flujo efectivo, se elabora solamente cuando el hecho ha sido cobrado o ha sido pagado. Es decir, estos tres estados financieros principales se construyen sobre el criterio de vengado y este es el único estado financiero que se construye sobre el criterio de caja. ¿Sí? Sobre el criterio de caja. Entonces, si nosotros queremos finalmente medir los rendimientos financieros de una entidad, lo podemos hacer a través de estos estados financieros principales que ustedes ven acá en pantalla y tal vez también a través del flujo efectivo. Evidentemente, cuando ustedes están frente a un estado financiero, el estado financiero a simple vista parece muy frío, ¿no? Simplemente ven cifras, pero de alguna manera ustedes, antes de leer los estados financieros, tienen que tener un conocimiento previo del accionar de la entidad, del giro del negocio de la entidad, porque si no, no van a dar comprensión al contenido o a las cifras de los estados financieros. ¿Por qué? Porque cuando ustedes, por ejemplo, ven un estado de flujo efectivo, es muy distinto ver un estado de flujo efectivo de una entidad que recién se está iniciando, que recién ha sido creado, o que está en una etapa de madurez, o que está finalmente por liquidarse, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos un estado de flujo efectivo, si bien es cierto, vemos cifras, ¿no? De cobros y pagos agrupadas por los tres tipos de actividades que ya conocemos, que son actividades de operación, inversión y financiamiento, las cifras que contiene este flujo efectivo son distintas
si comparamos con otras entidades, porque el grado de madurez que estas tienen son distintas, ¿no? Unas recién están iniciando, otras se están desarrollando y otras se están liquidando. Cuando las entidades públicas se crean, evidentemente no generan sus propios recursos, por lo tanto, estas entidades reciben principalmente recursos del Tesoro Público, ¿sí? El Tesoro Público va financiándole dinero para que puedan atender sus distintos gastos corrientes. Esta es una entidad que recién inicia, ¿no? Entonces, acá, cuando ustedes vean su flujo efectivo, van a ver más remesas recibidas del Tesoro Público. Y evidentemente, esas remesas que reciben inicialmente van a ser utilizadas normalmente en gastos corrientes. Difícilmente, muy pocos en gastos de capital, ¿no? Más que todo en gastos corrientes. Muy distinto a una entidad que ya se encuentra en desarrollo, en una cierta madurez, en la cual esta entidad ya puede generar sus recursos propios, es decir, sus recursos directamente recaudados. Entonces, al tener más volumen de ingresos, porque recibe recursos del Tesoro Público, pero también genera sus propios recursos, ya puede destinar sus recursos ya sea a gastos corrientes y también a gastos de capital, de acuerdo al giro del negocio de la entidad pública. Y también, evidentemente, el flujo efectivo va a cambiar cuando la entidad está próxima a liquidarse. Cuando está próxima a liquidarse, evidentemente ya no genera sus recursos propios. Y si tuviera recursos propios, pues simplemente sirve para poder liquidar los últimos gastos que le quedan antes de su extinción. Y si le queda un saldo no utilizado, pues simplemente lo transfiere a la otra entidad naciente. Porque si bien es cierto, una entidad se liquida, se extingue, no quiere decir que termine definitivamente. Lo único que está haciendo esa entidad es mutar, cambiar, ¿ya? Por lo tanto, se extingue esta y todos sus activos y pasivos pasan a la nueva entidad pública naciente, ¿sí? Entonces, los estados financieros, si bien es cierto, emiten cifras, distintas cifras financieras, esas cifras tienen que guardar relación con qué estado se encuentra esa entidad, ¿no? Si está recién creándose, o se está liquidándose, o está en plena madurez. Sobre eso, ustedes tienen que darle sentido a las cifras contenidas a los estados financieros y para poder medir sus rendimientos financieros, ¿ya? Otros de los matices que ustedes van a encontrar en la presentación de los estados financieros, recuerden que estamos en la NIC SP1, presentación de estados financieros, pero como les dije en la clase anterior, el título lo que les quiere decir finalmente es cómo aprender a ser lectores de los estados financieros. Más que esto ser una clase académica de NIC SP1, lo que busca esta clase finalmente es ser lectores de los estados financieros. Pero para leer algo tienes que conocer sus partes, ¿no? Sus matices, sus colores. Una de ellas es justamente la materialidad. Los estados financieros recogen importes o transacciones que son materiales. Materiales desde el aspecto cuantitativo y cualitativo. Evidentemente, en gran parte de las entidades públicas, sus importes materiales se concentran principalmente en el rubro de propiedad, planta, equipo, ¿no? O no también en el rubro de inventarios. Es por ello que estos hechos económicos relacionados con inventarios o propiedad, planta, equipo o propiedad de inversión tienen su propia NIC, ¿no? Su propia NIC específica, en donde captan el hecho económico, lo definen como un activo, para este caso, te indican cuáles son sus formas de medición a elegir, te indican cómo presentarlo en los estados financieros y finalmente cómo revelar ese hecho en los estados financieros. De esa forma se construye el razonamiento en cuanto al estudio de las normas internacionales de contabilidad. Las normas internacionales no es simplemente, llevo un curso especializado, ¿no? De normas internacionales, marco conceptual, ni uno, ni dos, ni tres, no. Ustedes no pueden estudiar todo ese listado de normas internacionales si no se conectan con el propósito. ¿Por qué quiero estudiar esas normas internacionales? Finalmente, ¿para qué? Para ser lectores de los estados financieros. Y para ser lectores, primero tengo que conocer a fondo los hechos económicos, ¿ya? Principalmente los hechos económicos. Entonces, en ese devenir de leer los estados financieros, hay una peculiaridad en esos estados financieros, ¿no? La materialidad. La materialidad en cuanto a los hechos económicos que hemos recogido en el transcurso del año y que lo hemos registrado finalmente en la contabilidad. Hay una materialidad cuantitativa, es decir, registramos aquellas operaciones que son de importes considerables, y que se toman como referencia en el caso de que hubieras hecho algún asiento contable erróneo, ¿no? Afectando a resultados acumulados. Entonces, hay asientos contables que tú puedes corregir en el ejercicio, pero también hay asientos contables que necesariamente constituyen errores del ejercicio o errores de ejercicios anteriores. Pero ese criterio para definir si estoy frente a un error eh, corregible rápidamente, define qué tan material es o no, ¿no? Si es material, es digno de ser registrado y revelado como el error, ¿no? Pero si no lo es, pues simplemente se registra como un ingreso o un gasto del ejercicio. Entonces, esta materialidad cuantitativa nos sirve como punto de referencia para saber a partir de qué importe considero algo como un error o simplemente como una operación del presente ejercicio. Así como hay una materialidad cuantitativa, ¿ya? También hay una materialidad cualitativa. Por ejemplo, en mi entidad tengo una demanda que me hicieron por $10 millones. Si bien es cierto, un demandante X me hizo esa demanda, y esa demanda en este momento no representa para mí una salida de dinero a favor de este demandante, porque todavía nada está dicho, porque recién se está iniciando el proceso judicial, porque el juez de acá 2 o 3 años recién va a hacer un pronunciamiento y probablemente se haga un pronunciamiento a favor de mi entidad y no haya un desembolso de dinero. Pero el hecho de que yo en este momento no desembolse ningún dinero a favor del demandante no quiere decir que no tenga que revelar ese hecho en mis notas a los estados financieros. ¿Por qué? Porque es un
posible, un hecho económico que posiblemente en algún momento, tal vez, solo tal vez, puede afectar a mis rendimientos financieros y por lo tanto merece ser revelado en notas de los estados financieros. Contablemente se registra en cuentas de orden, ¿no? Cualquier tipo de demanda judicial que en el momento no se sabe si vamos a ganarlo o perder. Entonces podemos registrarlo en cuentas de orden o simplemente podemos revelarlo en notas a los estados financieros o ambas cosas, ¿no? Pero finalmente, ¿por qué lo revelamos? Porque es un hecho material. No tiene impacto en los estados financieros en este momento, o sea, no es ningún activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto, es hecho económico, pero a futuro puede tener un impacto. Entonces, desde ahora ya hay que ir alertando o se alerta a la gerencia, a la administración de ese hecho, ¿no? Para que vayan haciendo el seguimiento justamente a este hecho material, cualitativo, ¿ya? Entonces, como les dije, había una materialidad tanto cuantitativa como cualitativa. Una partida es material si su misión o presentación errónea puede influir en la toma de decisiones de los usuarios de los estados financieros. Inicialmente yo les había dicho que ustedes capten hechos económicos y que lo revelen, lo registren, lo presenten y lo midan de tal manera que esa información les sea útil para la toma de decisiones. Pero evidentemente, si ustedes registran esa operación erróneamente, va a tener un impacto en esta toma de decisiones, siempre y cuando el hecho económico sea material, ¿no? Creo que eso está claro, eso es ya por descartes, ¿no? Y claro, claro está que en el transcurso, en ese devenir de que ustedes van estudiando los hechos económicos y registrarlos en su contabilidad, requiere mucho de juicio o criterio profesional. Ya habíamos visto en clases anteriores, referente a criterio profesional, que es la suma de conocimiento más experiencia. Conocimiento en el tema contable y experiencia en el giro del negocio de la entidad. No basta ser solamente contador y saber de tu contabilidad y hacer tu debe y haber, ¿no? Sino que también tienes que tener cierto conocimiento sobre el ciclo operativo de la entidad a quien estás contabilizando, ¿ya? Y bien, como estamos acá dentro de esos estados financieros, miren, acá tengo un estado de situación financiera y un estado de gestión, llamado en el sector privado como un estado de ganancias y pérdidas. Si bien es cierto, y este formato está prácticamente preestablecido, donde está el activo corriente, pasivo corriente, activo no corriente, pasivo no corriente, patrimonio, ingresos y gastos, ¿no? Creo que ya es un formato bastante rutinario, ¿no? Pero lo curioso de esto, es que la estructura de este estado financiero, ¿ya? La estructura de este estado financiero guarda ciertas peculiaridades que me aseguran que la información contenida en estos reportes financieros me sea útil. ¿Ya? Me sea útil. Pero también estas características cualitativas que ustedes ven acá, ¿ya? Que vean como comparabilidad, el importe que les das a cada transacción, la presentación como activo corriente, no corriente, recoge mucho los procesos que yo anteriormente les había dicho. Yo les había dicho inicialmente que se concentren primeramente en el hecho económico, no en la factura de compra, no en la factura de venta, no en un cobro, un pago. O sea, no se concentren tanto en el documento fuente en sí, porque finalmente es una referencia, es la forma del hecho económico, pero no es el fondo del hecho económico. Para que ustedes se concentren en el fondo del hecho económico, primero tienen que definirlo. ¿Qué cosa es? ¿Es un activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto? Definirlo, ¿ah? Como primera fase. Y si se dan cuenta, en el estado de situación financiera y en el estado de gestión, ¿qué vemos acá? Activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto. Es decir, los reportes financieros se concentran principalmente en definir cuál de los 5 elementos contiene este hecho económico del que tanto hablamos. ¿Ya? Primero, definir los 5 elementos, lo que ven en pantalla. Segundo, les dije que a ese hecho económico, una vez que defines cuál de esos 5 elementos es, les dije que les den un valor de medición. Y como ven ustedes acá, tenemos, ¿no es así? Valores de medición, valores de medición. Acá también, valores de medición, ¿sí? Evidentemente, los valores o los valores de medición que fueron asignados a cada uno de estos rubros, activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto, no son los mismos, ¿no? Unos fueron valuados a costo histórico, otros a valor razonable, otros a costo de reposición, de acuerdo a la forma que tenía el hecho económico en ese momento en que fueron registrados en los estados financieros. Entonces, ya cumplió con el segundo criterio, que es el valor de medición, el valor de medición. La primera parte, ¿cuál era? La definición, ¿no? Captura el hecho económico y define frente a qué estamos, a un activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto. Segundo, valúalo. Ahí está, su valor de medición. ¿Cuál era el tercero? Presentarlo, ¿no? Presentarlo, acá como ven, presentación de estados financieros. Y la cuarta fase era revelarlo. ¿Y cómo lo revelo? En notas a los estados financieros. Esas 4 fases me aseguran que la información que yo tenga a la mano me sea útil para la toma de decisiones. Evidentemente hay otros criterios adicionales, otras variables cualitativas que me aseguran que lo que tú has recogido, lo que has recogido como hechos económicos me sea útil. ¿Cuáles son? La comparabilidad, ¿no? Acá ven la comparabilidad de un año a otro. ¿Qué ven acá? A ver, vamos a ver comparabilidad. ¿Qué más? Uniformidad y una serie de variables, ¿no? Materialidad, como vimos anteriormente, materialidad, importes materiales, por ejemplo, acá en el rubro de propiedad, planta, equipo, y así, una serie de variables que se tienen que analizar al milímetro para ver si cada una de estas cifras que ustedes han registrado en los estados financieros justamente contiene esas cualidades, ¿no? Esas variables cuantitativas o cualitativas, ¿ya? Bien, aparte de la comparabilidad, otro de los criterios que maneja los estados financieros es la uniformidad. Acá, cuando ustedes registran hechos económicos en los estados financieros, se dan cuenta que cada uno de estos rubros tienen una uniformidad en cuanto a su presentación. O sea, seguramente de la cantidad de hechos económicos que ustedes vienen registrando, hay cierto grupo de hechos económicos que son prácticamente similares. Por ejemplo, ¿no? De 100 hechos económicos que yo recojo en el año, en mi entidad,
30 se refieren a la compra de activos fijos. Ah, ya. Esos 30 los registro acá en el rubro de propiedad, planta y equipo. ¿Son conceptos uniformes? ¿Son conceptos similares? Sí, efectivamente. Por eso que los agrupo dentro de este rubro de propiedad, planta y equipo. Pero ese concepto de uniformidad poco a poco va cambiando de acuerdo a la naturaleza de las actividades de la entidad. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo yo tengo un auditorio, todas las entidades tienen auditorios, ¿no? Auditorios, ya. Mi auditorio pudo haber estado registrado en el rubro de propiedad, planta y equipo, ¿no? Para uso de la entidad, propiedad, planta y equipo, ¿ya? Llegó esta pandemia y dijimos, ¿saben qué? Este auditorio que tenemos hay que comenzar a alquilarlo, pues a ver si nos da unos ingresos adicionales. Entonces, ese auditorio ya se comienza a dar uso y deja de ser una propiedad, planta y equipo y se convierte en automático en una propiedad de inversión, es decir, un bien que sirve para alquilar y me va a generar beneficios económicos en el futuro. Entonces, de acuerdo a la... Disculpen, creo que alguien está rayando la pantalla, por favor. Johan, me parece. Por favor, no me rayen la pantalla. Bien, de acuerdo a la actividad, a la naturaleza de las actividades de la entidad, este principio de uniformidad va cambiando. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, miren, yo tenía dentro de los estados financieros un rubro que se llama obligaciones previsionales, ¿ya? Que finalmente abarcan todas las deudas que yo tengo por pagar a mis pensionistas. Hasta hace unos 4 años, esas cuentas por pagar que yo tenía a todos mis pensionistas no se registraban en cuentas por pagar, sino se registraban en cuentas de orden. Hubo un cambio de política contable establecido por la Dirección de Contabilidad Pública, en donde dijeron que todas las deudas por pagar a mis pensionistas pues sean registradas a partir de cierta fecha en cuentas por pagar, acá, en obligaciones previsionales. Entonces, ven cómo la uniformidad en cuanto al criterio para registrar un hecho económico cambia, ya cambia de acuerdo a la naturaleza de las actividades de la entidad. Entonces, justamente esta variable uniformidad no es que siempre va a ser perenne, ¿no? No es que siempre vas a utilizar un solo criterio para registrar las operaciones. Es como decir, ¿no? El día de hoy registro una operación como activo. Ah, ¿por qué lo registro como activo? Ah, porque en el pasado así también mis compañeros lo hacían, pues, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo tienes que estar revisando las actividades que realiza una entidad para ver si merecen ser contabilizadas como se venía contabilizando hasta la fecha, ¿no? Porque en un momento también ese criterio de uniformidad, este criterio de uniformidad se puede romper, ¿ya? De acuerdo a la naturaleza de las actividades que presente tu entidad. ¿Ya? Bien, en este transcurso de las lecturas, en este transcurso de la lectura que veíamos a los estados financieros, ¿ya? Lo primero que tenemos que revisar son políticas contables, las estimaciones y detectar los errores. Justamente este es el secreto de estudiar la NIC SP1, ¿no? Dar lectura a los estados financieros. Pero para dar lectura, primero tenemos que leer sus políticas contables. Pero para leer una política contable, primero tenemos que conocer la estructura de una política contable. Y casualmente la política contable está estructurada de la siguiente manera: identificación, medición, presentación y revelación. O sea, lo que les había comentado anteriormente de cómo registrar un hecho económico, ¿no? Identificándolo, midiéndolo, presentándolo y revelándolo, esa es la misma estructura que sigue una política contable, ¿ya? Cada vez que ustedes quieren establecer una política contable en su entidad, tienen que hacerlo haciendo caso a estas 4 fases que les acabo de mencionar. En realidad, toda la estructura contable radica en esas 4 fases: identificación, medición, presentación y revelación. Es más, o sea, si a mí me hubieran dicho desde el primer año que asistí a la universidad, estudia contabilidad, solamente me hubiera sentado en esas 4 fases nada más. Estudiar la mayor cantidad de hechos económicos posible, ya sea una compra, una venta, un cobro, un pago, una estimación de cobranza dudosa, depreciación, amortización, lo que fuera, cualquier hecho económico, y ordenarlo de la forma que les acabo de comentar, ¿no? De la forma que les acabo de comentar. Entonces, en base a ese orden, yo puedo estructurar mis políticas contables. Entonces, si yo voy a dar lectura a los estados financieros de otro contador, lo único que tengo que ver son sus políticas contables, porque en sus políticas contables justamente está el orden en la cual él capta los hechos económicos y los registra en sus estados financieros, identificándolos, midiéndolos, presentándolos y revelándolos. O sea, no hay más historia, no hay más ciencia en el tema de la contabilidad. Si conozco claramente ese orden de cómo se registran los hechos económicos y lo registro finalmente en mis estados financieros, pues voy a saber de qué manera piensa el contador al momento de registrar los hechos económicos en sus estados financieros. Evidentemente, en ese transcurso de leer sus políticas, de cómo es su forma de pensar del contador, me voy a dar cuenta que va a haber registros que van en contra de lo que él mismo dice en sus políticas contables, y me voy a dar cuenta en automático que estoy frente a un error. Él en sus políticas contables puede decir: este hecho económico se registra así, 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 así. Me voy al registro contable y me doy cuenta que no lo ha registrado de la manera que él lo ha establecido en sus políticas contables. Entonces quiere decir que estoy frente a un error, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, en este proceso de la lectura de los estados financieros, esta NIC SP1 me invita a leer otra NIC SP, que es la NIC SP3, que habla de políticas, estimaciones y errores. ¿Me entienden? Que complementa la NIC SP1. Si la NIC SP1 me dice, ¿sabes qué? Aprende a leer los estados financieros, también me dice, por si acaso, lo primero que tienes que hacer antes de leer los estados financieros es conocer sus políticas contables. Y si el contador no registra las operaciones de acuerdo a sus políticas contables, quiere decir que está frente a un error. Y de paso también revisa sus estimaciones contables, su depreciación, amortización, sus provisiones, todo tipo de estimaciones que haga el contador. Recuerden que los estados financieros están llenos, plagados de estimaciones, desde que compras hasta que vendes, desde que cobras hasta que pagas. Entonces, la NIC SP1 te dice, por si acaso,
Por si acaso, no creas que leyendo presentación de estados financieros ya acabaste con todo, no. Para dar una mejor lectura a mis estados financieros, asegúrate de leer las políticas contables establecidas por el contador, las estimaciones que utiliza y verifica si encuentras errores. Errores son aquellos procedimientos que van en contra de las políticas contables inicialmente establecidas por el contador. Entonces, eso te invita a leer la siguiente NIC, que es la NIC SP03. Políticas, cambios en las políticas contables, estimaciones y errores. Ven como una lectura te jala la otra, pero tienen que dar ese orden de ideas, ¿no? Tienen que conectarse, como le digo nuevamente, con el propósito de por qué quieren estudiar las normas internacionales de contabilidad. No lo hagan porque simplemente les piden un certificado, no lo hagan porque simplemente estamos en una etapa de adopción de NICS. Háganlo porque quieren ser lectores de los estados financieros. Y si quieren ser lectores, concéntrense en las políticas. Y si quieren concentrarse en las políticas, pues concéntrense en los hechos económicos. Y al concentrarse en los hechos económicos, se concentran en identificar, es decir, en conocer los 5 elementos. Se concentran en medir, en presentarlos y revelarlos. Y ya está. Y con todo eso, o sea, solamente concentrándose en esa materia, en esas terminologías, ya pueden conocer más a fondo la contabilidad. De esto se trata en realidad la contabilidad. No se trata de estudiar ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, sabiendo Dios para qué lo estoy estudiando, ¿no? Porque están ordenados de esa manera, ¿me entienden? Se trata de darle un sentido al por qué quiero estudiar las normas internacionales de contabilidad. Por eso justamente acá les pongo, esto me lleva a dar lectura a las herramientas contenidas en la NIC SP3. Y evidentemente ayudados también del marco conceptual. Por eso les pongo acá que esto solamente es el inicio, ¿ya? Esto solamente es el inicio. Dentro de, de la NIC SP1, ya para terminar esta presentación, dentro de la NIC SP1, hay un tema justamente en este devenir de la lectura de los estados financieros, hay un tema relacionado con la compensación de las partidas del balance y del estado de resultados. Que en su momento, la verdad, no entendía cuál era el problema de compensar partidas de balance y partidas de resultados, ¿no? Y era por lo siguiente, ¿no? La NIE SP1 te indica que no debes compensar partidas de activos, ¿ya? Con partidas de pasivos, o partidas de ingresos con partidas de gastos. Está prohibido hacer ese tipo de compensaciones. ¿Por qué? Porque entidades, como por ejemplo las entidades privadas, que se piden préstamos a los bancos y los bancos te dicen, ok, te voy a prestar, pero mes a mes me vas presentando tus estados financieros y voy a evaluar tus ratios, principalmente tus ratios de liquidez, ¿ya? Porque viendo que tienes un ratio de liquidez positivo, eso me asegura a mí como banco o me da la tranquilidad que tú en los siguientes meses me vas a seguir pagando la deuda o el préstamo que yo te he realizado, ¿me entienden? Entonces, algunos contadores, para mostrar un ratio de liquidez positivo, lo que hacen es compensar activos con pasivos, es decir, agarran todo el activo corriente y, no sé, pues toman la idea de que todo este activo corriente es efectivo y equivalente efectivo, y con esto compensan todo su pasivo. Evidentemente, al figurativamente convertir los activos en líquido, en liquidez, y lo compensan con el pasivo, es decir, acá tengo, supongamos, ¿no? Tengo 100 y acá en pasivos tengo 80. Ah, ¿cuál sería mi activo neto? 20, ¿no? Pero no es así, ¿no? Para que todo esto se convierta en líquido, todo este activo corriente se convierta en líquido, tiene que pasar un montón de cosas, ¿no? Una serie de cosas. Ventas más agresivas, movimiento de rotación de inventarios mucho más rápido, qué sé yo, una serie de operatividad en el devenir de las operaciones de la entidad. El hecho es de que no puedes compensar estos activos con tus pasivos simplemente para mejorar, para mostrar un mejor de ratio de liquidez, engañando a la entidad bancaria que te está financiando el préstamo, ¿no? Justamente por eso dice, está prohibido la compensación de partidas de balance y resultados. En resumen, lo que te está diciendo es, está prohibido que me estés maquillando la presentación de los estados financieros, solamente para beneficio tuyo, ¿no? ¿Me entiendes? Cegando justamente el razonamiento del banco, ¿no? Porque te está prestando dinero, pero con la consigna de que tú muestres mejores ratios de liquidez mes tras mes y asegures el pago de la cuota mensual de los préstamos a favor de estos, ¿ya? Bueno, una otras de las premisas muy interesantes que hablaba referente a lo que es la NIC SP1 es la presentación de los activos y pasivos corrientes y no corrientes. En realidad, básicamente, la presentación de un activo corriente y no corriente, como ven acá en pantalla, a ver, vamos a ver, esta presentación activo corriente y no corriente, no se trataba de simplemente someter este término corriente a operaciones menores a un año y este no corriente a operaciones mayores a un año. En realidad es un concepto demasiado simple, demasiado mezquino en realidad para estudiar la literatura de qué significa un activo corriente y un activo no corriente, ¿ya? Ya para terminar esta clase, ya porque me faltan pocos minutos, me faltan un par de minutos, lo que quiero que entiendan es que la presentación de los estados financieros sirve para tomar decisiones, ¿ya? Para tomar decisiones. Entonces, la estructura que ustedes ven en los estados financieros no es una estructura simplemente técnica para hacer mis asientos contables y que todo me cuadre y que mi balance me cuadre y como loco comienza a presentar mi balance a la DGCP o al órgano administrador tributario. No sirve para ello principalmente. O sea, no sirve como un curso académico. Esta información que ustedes plasman sirve para toma de decisiones. Entonces, toda esta estructura de las normas internacionales ha sido construida sobre el concepto de finanzas corporativas. Si no estudiamos principalmente cómo funcionan las finanzas corporativas y cuáles son las necesidades de información de las corporaciones, difícilmente vamos a entender por qué nos exigen tal o cual información contenida en los estados financieros. No puedo saber, no puedo tener un producto sin saber para qué lo necesito, ¿no? Primero tengo que saber por qué necesito esta información y en base a eso, con mayor énfasis, saber cómo producir esta información que la otra parte lo necesita. Por eso que estas normas internacionales de contabilidad se construyen sobre las bases de finanzas corporativas que les invito justamente a estudiarlas. Ya para terminar, ya para resumir este punto de la TIC SP1, les invito a que estudien la mayor cantidad de hechos económicos, googleen hechos económicos y empiecen por estudiar definición, medición,
presentación y revelación de estados financieros. Y con ello entenderán el constructo de la contabilidad. Bien, eso es todo por el día de hoy. Les agradezco a todos ustedes su asistencia y que tengan muy buenas noches. Hasta luego con todos.